Fortaleciendo nuestro sindicato. Conduce Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Nuevamente, bienvenidas a Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción del Centro Cultural 18 de Mayo y que se transmite a través de la Red Nacional de Noticias Obreras por Facebook. En esta ocasión vamos a abordar una temática, una problemática que ya empezó a hablarse, empezó a plantearse en estos días recientes, sobre el incremento salarial. ¿Qué significa el incremento salarial? Ya se han ido planteando algunos porcentajes, por ejemplo, en recientes horas, una propuesta de la Central Obrera Boliviana en el sentido de un 15% al salario mínimo nacional y un 20% al salario básico. También otras organizaciones ensayaron otros porcentajes. Pero la pregunta es, ¿se trata simplemente de hablar de porcentajes? ¿Se trata simplemente de lo que la Central Obrera Boliviana finalmente va a incurrir, como pasa ya en muchos años, en negociar el incremento salarial? Estos y otras interrogantes vamos a abordarlos en nuestro programa. Nuevamente bienvenidos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Comenzamos con Fortaleciendo nuestro sindicato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? Uno de los cuestionamientos que nos permitimos realizar en el programa propuesto del incremento salarial tiene que ver con que ya algunas voces de los empresarios, aunque en estas voces, declaraciones públicas, ya reconocemos una posición oficial de organizaciones como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que señaló uno de sus dirigentes, a través de un comunicado además, que en esta época no es tiempo de plantearse incrementos exorbitantes e irreales. La declaración oficial, aparte de otros elementos, ha propuesto el incremento salarial. El plantearse un porcentaje, el plantear una mejora de salarios es irreal, es exorbitante, considerando que el año pasado, 2024, la inflación bordeó el 10% y otros productos como los alimentos, por ejemplo, y el propio transporte, más de este porcentaje, bordeando el 20% en algunos casos. En ese ámbito, pero además en un contexto de crisis económica, una crisis bastante agravada, una crisis con indicadores rojos en diferentes aspectos, en un ambiente como este, en un contexto, escenario de crisis económica, hablar de exorbitante e irreal, exagerados, nos parece más bien que desde la perspectiva de los trabajadores simplemente es una manifestación irracional. Porque los que más perdieron y continúan perdiendo en este escenario de crisis económica son los trabajadores, a través de los salarios. El poder adquisitivo de los salarios, la capacidad adquisitiva por los sueldos. Esto es lo que no solamente se percibe en los números, en los datos estadísticos, como los vamos a comentar a continuación, sino también se siente directamente en los bolsillos de los trabajadores, en la economía de los hogares. En este año, todo lo que significa mejora salarial tiene que ser un objetivo y una política estatal. Por tanto, plantear de exorbitante y real, permítanos justamente en el programa manifestarlo, nos parece más bien que es algo absolutamente irracional e incoherente en este sentido.
Porque la gran pregunta que se hacen además los trabajadores, ¿van a tener que seguir soportando, seguir amarrándose los cinturones? ¿Hasta dónde? ¿Quiénes pierden más con la crisis? Una pregunta que también la planteamos ante todos ustedes. ¿Quiénes pierden más con la crisis económica? Desde la perspectiva de los trabajadores, son los que pierden más en esta crisis, a través de sus ingresos laborales, a través de sacrificar la situación económica que afrontan actualmente los trabajadores. Un segundo elemento que se plantea también ya y que hemos podido escuchar en algunos medios de comunicación con participación de algunos analistas y otros, y también que se comparte en parte con otras organizaciones empresariales, es aquello que dicen: los incrementos salariales provocan inflación. ¿Será cierto esto? En los últimos 10 años, incluso un poco más, la variación de precios no superó el 3%. En algunos años menos, inclusive del 2%. Por eso los propios empresarios manifestaban en este sentido al señalar que los incrementos salariales deberían estar a tono con estos bajos porcentajes de la variación de precios. No inflación, variación de precios. Sin embargo, el año pasado, 2024, y lo volvemos a señalar, la inflación fue mayor, 9,97% según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, cerca del 10%. Es decir, en 10% se incrementaron en promedio, en general, pero de un total de más de 350 productos y servicios que se toman en cuenta para este cálculo de este porcentaje. Los trabajadores, las trabajadoras saben que aquello que se necesita más para la canasta básica familiar tiene que ver con alimentos, tiene que ver con transporte, tiene que ver con vivienda, los servicios básicos, la salud, en fin. Y esos ámbitos, los rubros, donde más se dio la elevación de precios. Entonces, el año pasado, 10% de inflación. Para el año 2025, la perspectiva es de que se dé una mayor inflación. Ya, como también son datos oficiales en este sentido, en enero y febrero estuvo ya la inflación en un 3,2%. Imagínense, en 2 meses ya tenemos una inflación importante y que apunta, reiteramos, para este año en un mayor porcentaje. En ese marco, la inflación tiene otras causas. No son los incrementos salariales. Escuchamos con mucha preocupación que algunos dirigentes daban la razón en este sentido, que un incremento mayor podía provocar un mayor aumento de precios. Y esto no es precisamente lo que se tiene. Las causas, sobre todo en el contexto actual, aparte de que la inflación se da más por las variaciones entre la oferta y la demanda. Mayor oferta, se incrementa hay menor demanda, se incrementan los precios, o al revés, hay menor oferta, mayor demanda, por tanto, este tipo de cambios y dinámica explican en parte lo que significa la inflación. Pero en el caso concreto de lo que está pasando hoy en Bolivia, la inflación tiene algunas causas que también la planteamos y que vamos a desarrollarlas en programas mucho más específicos acerca del incremento salarial. Uno de estos tiene que ver con una causa general, el mal manejo de la economía nacional, y que se traduce además en un fracaso del modelo económico que fue implementado por el movimiento al socialismo, por los diferentes gobiernos en estos casi 20 años, un fracaso de este modelo económico. Una causa general, pero una causa mucho más específica tiene que ver con la caída estrepitosa de la producción de gas. Por tanto, una menor exportación de gas. ¿Qué significa eso? Menos divisas, menos dólares, menos ingresos para el país. Y esto es lo que se traduce en lo que estamos viviendo durante estos días. Escasez de dólares,
escasez de combustibles, unas filas increíbles, tratando de encontrar unos litros de gasolina. Y todo esto impacta en lo que significa la elevación de precios. Claro, escasez de dólares ya dio lugar a una tácita devaluación de la moneda boliviana. Información reciente nos muestra que en el mercado paralelo del dólar, por cada dólar se debe pagar 12 bolivianos. Y no olvidarse que en meses anteriores llegó casi a los 15 bolivianos por cada dólar. La inflación se explica por estas razones. Pero también tiene que ver con lo que justamente estamos señalando, con esta escasez crisis crónica de dólares. Tiene que ver también con el incremento en la realidad de los precios de los carburantes. Suben los carburantes, suben otro tipo de todo aquello que necesita, por ejemplo, el transporte público, y eso se manifiesta en un incremento de precios permanente, en una escalada de precios en este sentido. La inflación se explica por esos motivos. Se explica también en la caída en la producción de alimentos. El país ya hace varios años ha ingresado francamente en un proceso de no garantizar lo que significa la seguridad alimentaria, la producción de alimentos. Bolivia está convirtiéndose paulatinamente en un gran importador de productos, de alimentos, como el trigo, por ejemplo, las frutas y otros productos importantes de la canasta básica familiar. ¿Qué significa comprar productos de afuera? Productos más caros, productos que además se encarecen en la medida que también hay cambios en el mercado internacional y concretamente en los precios. Esto es lo que los economistas denominan la inflación importada. Es decir, los precios de productos que se importan ya vienen caros. ¿Quién paga eso? Usted, compañero trabajador, compañera trabajadora. La inflación también se explica por esto. También se puede sumar, según otros análisis, el contrabando, un contrabando descontrolado que impacta también en esta elevación de precios en este sentido. Por tanto, estamos hablando de que las causas de la inflación son otras. Tienen que ver con la economía, con la producción, con la caída del gas, pero también, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas, cayó, pero de manera igual muy preocupante, las exportaciones. Hay una diferencia de más de 1.000 millones de dólares con relación a lo que se registró el año 2023. Pero también menos importaciones. Claro, hay menos dólares para comprar y se compra menos productos. Una caída en las exportaciones, una caída en las importaciones, en las compras que hace el país, y al mismo tiempo también en una caída de lo que significa la balanza comercial. El país tiene un desequilibrio entre lo que produce y vende con lo que puede, en este caso, comprar, en este sentido. Más de 500 millones de dólares el año pasado. Como este desequilibrio, este desbalance, y permítame en este sentido la redundancia, en la balanza comercial. Entonces estamos hablando de otras causas de lo que significa la inflación. ¿Los incrementos salariales provocan inflación? Definitivamente no. Y algunos estudios de años anteriores han podido justamente demostrar este hecho como tal. También se viene planteando en el escenario aquello que señala que los incrementos salariales pueden afectar más la situación económica de las empresas. Es decir, las empresas están buscando que hay otras razones que pueden provocar la quiebra, el cierre, o simplemente que las empresas generen más desempleo, ya no contraten trabajadores, por tanto se impacte en la menor generación de empleos.
Pero lo que preocupa, el hecho de que los trabajadores no deberían renunciar a un incremento o tener un bajísimo incremento para salvar la situación económica de las empresas. Varios estudios también, balances y todo lo que se ha ido difundiendo en todo este tiempo muestra que cuando una empresa tiene problemas en su economía, en la administración de su economía, no precisamente tienen que ver con salarios, no tienen que ver precisamente con incrementos. La crisis económica, la situación económica que puede ser debilitada de las empresas, tiene otras razones. Tiene que ver con inversiones, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con mercado, tiene que ver con la mejora de la producción, tiene que ver con políticas estatales, tiene que ver con que el Estado también genere condiciones para que las empresas puedan, en este caso, mejorar, crecer, mantenerse, etc. Los incrementos salariales pueden agravar la situación de la empresa. Esta es la gran pregunta que la dejamos también para el debate. Desde nuestra perspectiva, el efecto, el impacto de los incrementos es casi marginal. Son otras razones que tienen que tomarse en cuenta cuando se habla de la situación económica de las empresas en este sentido. Por tanto, es una exageración el tratar de culpar a estos incrementos o a lo que vienen demandando los trabajadores con lo que puede pasar con relación a las empresas. Pero al mismo tiempo también otro argumento que ha ido emergiendo en este escenario tiene que ver con este de que los costos laborales en Bolivia son caros. Son caros, ¿sí? Son elevados, y que un incremento salarial provocaría no solo el incremento del básico, sino también en lo que es el cálculo del bono de antigüedad, el cálculo de otros bonos económicos que son conquistas de los trabajadores. Por tanto, se eliminaría el costo laboral. Hay que recordar, compañeros y compañeras, que ya desde tiempos neoliberales se fue dando en las empresas y en el propio Estado una reducción de los costos laborales. ¿Cómo? Despidos, recorte de la planta permanente, de la planta estable de trabajadores. Como dato para tomarlo en cuenta, de cada 10 trabajadores en nuestro país, 7 tienen empleos inestables, temporales, a contrato, consultorías, etc. Esta es la situación. Solo 3 tienen un trabajo estable. ¿Resultado de qué? Esta inestabilidad laboral. Resultado de esta reducción de costos laborales. Pero no solamente eso. En estos 30 años y un poco más, también se dio otro proceso que lo conocen muy bien los trabajadores y las trabajadoras, y está vinculado a la subcontratación laboral, a la tercerización laboral. ¿Qué significa tercerización laboral? Salarios más bajos. Pago de salarios sin reconocimiento de derechos, sin reconocimiento de bonos económicos. Muchos trabajadores subcontratados ya carecen del bono de antigüedad, carecen de, inclusive en algunos casos, del pago del aguinaldo, del pago de horas extras, del pago de vacaciones, en fin. Entonces, ¿qué ha ido pasando durante todo este tiempo? Ha ido pasando que las empresas han ido apostando como estrategia de reproducción, ¿sí?, de sus capitales, de generación de sus ganancias, a la reducción de costos, a la reducción de costos laborales. Entonces, plantear a estas alturas y en este escenario de crisis y decir que un incremento salarial podría empeorar o incrementar el costo laboral, el costo, ¿sí?, de lo que significa pagar a un trabajador, es sencillamente una exageración. Porque el contexto que tenemos actualmente es un contexto de precariedad laboral que ha ido difundiéndose, generalizándose prácticamente en todos los sectores laborales, en varias actividades, rubros económicos, en fin.
Entonces, en ese marco también nos parece importante, pertinente plantear este elemento a propósito de estas mentiras, estas falacias que se vienen comentando, que ya vienen circulando y que penosamente algunos dirigentes sindicales lo asumen como si fuera algo cierto en este sentido. Pero también se señala que los incrementos salariales solo benefician a un pequeño grupo de trabajadores, como si fuera un privilegio, Hay que recordar que cerca del 40%, según la última información, cerca de un 40% de la población ocupada son asalariados. ¿Qué quiere decir esto? Más de 2.500.000 trabajadores asalariados. El hecho de que estos 2.500.000 no reciban incremento salarial, no se cumple el decreto de incremento salarial con ellos, no quiere decir que sea una responsabilidad de los trabajadores y que eso signifique de ninguna manera que haya un privilegio de por medio. Es distinto, es el Estado, son los empresarios los que finalmente no cumplen y no permiten que sus trabajadores gocen de estos incrementos salariales. También pasa que en el sector informal, por ejemplo, en las llamadas pequeñas empresas, en los llamados emprendimientos que contratan trabajadores, no se conoce lo que es incremento salarial. No se conoce lo que es ni siquiera el cumplimiento del salario mínimo nacional en este sentido. Entonces, no es una cuestión de señalar que un pequeño grupo de privilegiados gozan del incremento salarial y que por tanto no debería darse. No, en realidad es una gran responsabilidad que el Estado está eludiendo para que todos los trabajadores dependientes asalariados efectivamente tengan este derecho a una mejora de sus salarios, o por lo menos al cumplimiento del salario mínimo nacional. Y ustedes saben que en muchos sectores, muchos rubros, muchos trabajadores, cerca del 30-35%, ganan o les pagan por debajo del mínimo nacional. Salarios por debajo de este monto de referencia en este sentido. Pero también se va señalando ya desde hace varios años, y esta es una queja de los empresarios, que señalan, por ejemplo, que en las negociaciones del incremento salarial deberían participar los empresarios. Porque convenios de la OIT, convenios internacionales, señalarían que un incremento salarial debería darse a partir de una negociación tripartita, Estado, trabajadores y empresarios. Y los empresarios, claro, reclaman, dicen, ¿por qué no nos invitan? ¿Por qué no permiten que participemos? En fin, ¿sí? Y sospechan de que entre trabajadores, la COB y el Estado se negocia el incremento salarial. La primera pregunta que nos hacemos al respecto es, ¿acaso el Estado no representa los intereses de los empresarios? ¿Acaso el Estado, más allá del discurso del movimiento al socialismo, de ser un discurso más pro trabajadores, etcétera, ¿sí? ¿Acaso no representa más estos intereses? ¿Acaso los empresarios no se ven reflejados, aunque ellos digan que no, en lo que significan las políticas que se han ido promoviendo a partir de los gobiernos del movimiento al socialismo? ¿El Estado acaso no representa esos intereses? Por supuesto que sí. Pero además, los empresarios han ido ya prácticamente consolidando una posición anti-obrera, anti-incremento salarial. Porque, como dijimos al principio del programa, ya en un comunicado señalaron que los incrementos no deberían ser irreales y exorbitantes. En otros años señalaron inclusive que no debería haber incremento salarial, porque eso afectaría más a las empresas. Por tanto, en ese marco es importante señalar que la negociación finalmente puede dar un tipo de resultado, pero en este contexto, penosamente, la negociación a la que ya ha sido convocada la Central Obrera Boliviana puede sencillamente concluir
en aquello que el Estado, el gobierno del movimiento al socialismo ha ido ensayando durante todo este tiempo. La fijación de incrementos absolutamente fuera de lo que significaría una mejora efectiva de los salarios. ¿A qué nos conduce todo esto? Y a propósito del titular que le pusimos al programa, del que van ustedes a compartir, en el sentido de que las organizaciones laborales, como la Central Obrera Boliviana, otras organizaciones, están cayendo nuevamente en esta trampa de ensayar, de plantear ensayos de incremento salarial. 15%, 20%. La Central Obrera Departamental de Chuquisaca habló de un 60-65%, que pues es un porcentaje mayor. Y la Federación de Maestros Urbanos de La Paz quizá fue la única que planteó más bien la necesidad de un salario mínimo vital, un salario equivalente al costo de la canasta básica familiar. Y el que es importante señalar, para también información y reflexión de todos ustedes, compañeros y compañeras, el hecho de que la sociedad boliviana, la economía boliviana, tiene una enorme deuda con los trabajadores, pero sobre todo los empresarios, el capital en nuestro país, una deuda en el sentido de que Bolivia carece de una política salarial. Una política salarial que defina cuál es el costo, el precio de la fuerza de trabajo que vende el trabajador. Porque al final es eso. La fuerza de trabajo es aquella que el trabajador entrega al patrón, al empleador, al empresario, medido en horas. ¿Sí? Y en horas en las que entrega capacidades, habilidades, esfuerzo. Y todo eso tiene necesariamente o se traduce en una cantidad de productos y de servicios que componen una canasta básica familiar. Sabemos, y sobre todo aquellos que estudian el comportamiento de la economía, saben que los productos en el mercado no se pueden vender por debajo de su costo de producción. No se puede vender un costo. ¿Sí? Hablemos de cualquier producto. En el caso de la fuerza de trabajo, lamentablemente, y no es que lo definamos simplemente como un producto, sino más bien lo estamos definiendo como aquel que participa, está en el mercado de trabajo. La fuerza de trabajo es equivalente a una cantidad de productos y servicios, alimentos, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, tiene que ver con vestido, tiene que ver con servicios básicos. Todo ese conjunto constituye una canasta básica familiar. 2.500 bolivianos, que es el actual salario mínimo nacional, está lejos de ser aquello que refleje el costo de una canasta básica familiar. O, según datos al 2023, porque no hay información más reciente del Instituto Nacional de Estadística, el salario nominal, es decir, aquel salario en efectivo que recibe el trabajador, en 2023, el promedio era de 5.009 bolivianos. Pero habían en otros sectores, o se dio en otros sectores, como el sector fabril, que bordeaba entre los 3.300 y 3.900 bolivianos como salario nominal, por debajo del promedio nacional. Esos eran los montos nominales. Y aquí viene un elemento importante. Primero, estos montos que estamos mencionando simplemente como referencia, porque los vamos a profundizar en los siguientes programas, un programa dedicado específicamente a la situación de los salarios. Estos salarios están lejos de lo que significa el costo, reitero, de una canasta básica familiar. Pero lo más grave y lo más delicado, y esto lo dejamos
de manera enfática, o lo señalamos de manera enfática en el programa, estos salarios han perdido su capacidad adquisitiva. Y permítame, por favor, justamente estamos acá viendo la información. El año 2005, el salario nominal promedio era de 2.333 bolivianos. Un equivalente al salario real de 1.533 bolivianos. Hasta el año 2023, efectivamente el salario nominal subió a 5.009 bolivianos. Se duplicó y un poco más. Sin embargo, el salario medido por la capacidad adquisitiva, por el poder adquisitivo, esto es lo que se llama salario real. Salario real. El salario real, el año 2005, 1.553, se reitera una vez más, y el año 2023 llegó a 1.565. ¿Cuánto se incrementó? ¿Cuánto mejoró? Pero estos 1.565, que fue el salario real promedio, el año 2020 era de 1.601. El 2021 de 1.603. ¿Qué significa esto? Que el poder adquisitivo disminuyó, cayó. Y en un contexto de crisis económica como el que estamos viviendo, como que vive el país, una grave crisis económica, el poder adquisitivo seguramente al 2024 cayó muchísimo más. ¿Quién está perdiendo en este sentido con mayor fuerza lo que significa su situación económica? ¿Quién está más sacrificando su situación, sus condiciones de vida? Son los trabajadores. Porque los trabajadores viven de sus ingresos, viven de los salarios, de los sueldos. Y el poder adquisitivo se vino por los sueldos. Inclusive, revisando la información sobre las remuneraciones, una remuneración quiere decir que al salario básico, al salario nominal, se suma bonos y otras conquistas de los trabajadores. Inclusive tomando en cuenta la remuneración, y permítame también comentar en este sentido, el promedio, o más que promedio, un ejemplo, en el sector fabril, por ejemplo, sumando los bonos, decíamos, para esto de ver la remuneración, el salario nominal, por ejemplo, en la producción textil, prendas de vestir, cuero, zapatos, era de 4.016 bolivianos. La remuneración de 6.159 bolivianos. Sin embargo, el poder adquisitivo, 1.750 bolivianos. ¿Qué es lo que cuenta? Uno puede tener más dinero, más papel dinero en sus bolsillos, pero ¿para qué alcanza? Esta es la pregunta. Y aquí, con esto cesamos estas reflexiones y estos elementos que estamos planteando para poder poner en la mesa estas mentiras que se vienen comentando sobre el incremento salarial y sobre los salarios en general. El dato es el siguiente, y vamos a justamente también puntualizar esto. En el año 2005, el salario real era equivalente al 66, casi 67% del salario nominal. Es decir, era mayor el poder adquisitivo, 66%. En el año 2023, eso se desmorona, cae al 31,4%. ¿Qué pasó? Es decir, el salario real cayó a una tercera parte de lo que es el salario nominal. Es decir, uno recibe más platita, pero esa platita que recibe más alcanza para menos en el mercado. Que eso es muy fácil de darse cuenta en la práctica. Ustedes como trabajadores, trabajadoras, sus familias saben muy bien eso. ¿Sí? En estos días, sobre todo,
van a comprar un determinado producto y subió ya 50 centavos, un boliviano, etc. Van otro día, subió otra vez. Y eso pasa con varios productos, con varios servicios también en este sentido. Sobre todo aquellos que no tienen regulación alguna, no tienen ningún tipo de control, prácticamente la libre oferta y demanda está más vigente que nunca. La libertad de fijación de precios. Solo pocos productos se controlan en este sentido. Bueno, estos son los elementos que nos hemos permitido en este primer programa a propósito de salarios e incremento salarial, de comentarles, de ponerlos sobre la mesa y que nos hemos planteado como aquellas mentiras, como aquellas falacias que se vienen diciendo ya sobre el incremento salarial, que causa inflación, que puede afectar más a las empresas, que beneficia solamente a un pequeño grupo de privilegiados, que eleva el costo laboral. Bueno, desde la perspectiva de los trabajadores, de sus derechos, esto sencillamente no tiene un asidero real. Muchas gracias por habernos seguido en este programa y reiteramos el compromiso de invitar a dirigentes sindicales, a otras personas que nos aporten con mayor información sobre los salarios y este debate abierto ya sobre el incremento salarial. Fortaleciendo nuestros sindicatos. Estás viendo Fortaleciendo nuestro sindicato. Hemos abordado en el programa en un primer esfuerzo, en una primera entrega, este debate que ya se inició, las consideraciones sobre el incremento salarial. Y a propósito, ya decíamos, vamos a tener más programas más bien, para seguir conversando sobre esta temática importantísima. Sin olvidar de aquello que remarcamos como en la parte final, la importancia de plantear un salario equivalente al costo de una canasta básica familiar. Esto es lo que históricamente se conoce como un salario mínimo vital, con escala móvil, mucho más en esta época donde los precios suben todos los días. Entonces, esta es una demanda de la que no se puede olvidar y que invitamos, convocamos a los dirigentes, a los trabajadores, a las organizaciones a tomar esta demanda, reitero, importante, pertinente de los trabajadores en el país. Muchísimas gracias por habernos seguido. Vamos a tener muy pronto novedades a propósito del bicentenario en el país. Los trabajadores en el bicentenario, cómo recibe el bicentenario a los trabajadores, su situación laboral, situación económica, sus derechos, sus conquistas, sus luchas. Pronto, novedades respecto a esto. Y también, a no olvidarse que pueden visitar el espacio que tiene el Centro Cultural 18 de Mayo en la calle General San Ginés, casi esquina Indaburo. Tenemos novedades bibliográficas, muchísimas novedades bibliográficas y otros materiales que están para justamente la entrega a precios pero increíbles y en algunos casos precios de promoción importantes, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde, 5:30 a lo sumo, hasta las 8:30, inclusive un poquito más. Los vamos a esperar justamente acá en el Centro Cultural 18 de Mayo. Hasta el siguiente programa. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.